que es justamente la sed de venganza, parece no tener límite alguno. La ignorancia respecto a cómo funcionan las instituciones y cuál es el papel rector de la Corte en tratándose de interpretaciones constitucionales y sobre todo en la especie de si la reforma como tal reunió los requisitos que la propia Constitución señala para uno, ser procedente su adopción y dos, si su contenido es compatible con la propia estructura y la esencia instrumental, diría yo, las piedras angulares de nuestra Constitución y los elementos básicos de convivencia, además de un criterio de convencionalidad del que hablaremos en unos minutos respecto a tratados internacionales. Pero lo que estamos viendo aquí es de cuerpo entero, como con el ánimo de romper, con el ánimo de cercenar y de sujetar a las personas que están dando la batalla por la República, por la nación, son capaces de admitir esta declaración. Anunciamos que vamos a proceder a presentar una demanda de juicio político basada en los artículos 108, 109, 110 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 5 al 24 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Esta demanda va contra los 8 ministros y ministras que están en desacato y en rebeldía y que son las cabezas visibles de toda esta guerra jurídica que enfrenta el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y en general los mexicanos, es decir, contra los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar Morales, Jorge María Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Javier Lainez Potisek, Alberto Pérez Dañán y la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Consideramos que caen en los extremos que se prevén para un juicio político, toda vez que no han observado los principios de legalidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia, han hecho un ataque a las instituciones democráticas del país, al constitucionalismo mexicano y a la forma de gobierno republicano, representativo y federal, y han violado flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que juraron y protestaron cumplir y hacer cumplir. Han violentado la supremacía constitucional que establece la propia Carta Magna, que establece que no hay ley ni tratado por encima de la Constitución Política de la República y de las leyes que de ella emanen, y en consecuencia, al atacar a las instituciones democráticas, al usurpar atribuciones, al infraccionar la Constitución y la ley de amparo, y al atacar la forma de gobierno republicano, son acreedores de juicio político. Entonces lo anunciamos y lo hago por petición de nuestro coordinador y es la posición del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. ¿Cuánto? Bueno, pues ahí está, es increíble lo que acabamos de ver porque es justamente la sed de venganza, parece no tener límite alguno. La ignorancia respecto a cómo funcionan las instituciones y cuál es el papel rector de la Corte en tratándose de interpretaciones constitucionales y sobre todo en la especie de si la reforma como tal reunió los requisitos que la propia Constitución señala para uno, ser procedente su adopción y dos, si su contenido es compatible con la propia estructura y la esencia instrumental, diría yo, las piedras angulares de nuestra Constitución y los elementos básicos de convivencia, además de un criterio de convencionalidad del que hablaremos en unos minutos respecto a tratados internacionales. Pero lo que estamos viendo aquí es de cuerpo entero, como con el ánimo de romper, con el ánimo de cercenar y de sujetar a las personas que están dando la batalla por la República, por la nación, son capaces de admitir esta declaración. Y veamos en contraste lo que dice la ministra presidenta, que creo que teníamos ahí un video. También, ahí está exactamente este video que creo que es importante. Muy destacadamente, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación nos ha llamado la atención de la comunidad nacional e internacional, señalando que, cito, los mexicanos están perdiendo su derecho a una justicia imparcial y el respeto a sus derechos humanos está en riesgo. La politización de la justicia, la desaparición de la carrera judicial y la erosión de la certeza jurídica no solo afecta a los ciudadanos, sino que también
comprometen la confianza en el sistema judicial, crucial para el desarrollo económico y social del país. Cierro cita. No cabe duda, y hay mucha evidencia que nos proporciona la historia y el presente en muchas latitudes, de que los derechos humanos están en riesgo cuando el poder de cualquier tipo no puede ser contenido, frenado y controlado. Es también una verdad evidente que uno de los propósitos de un poder judicial independiente, y lo subrayo, independiente, es proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder que no podría amenazar esos derechos. Coincido, por tanto, en que en toda democracia el camino para fortalecer el Estado de Derecho debe ser evaluado, debatido y enriquecido, y que cuando múltiples voces se alzan en un coro de advertencias, es prudente poner atención. La independencia judicial, como patrimonio de la humanidad, está directamente vinculada con la esencia misma del carácter constitucional de las sociedades democráticas. La independencia y la responsabilidad de las y los jueces son elementos fundamentales para fomentar y mantener la confianza de la sociedad en la judicatura, para que la gente, las personas, tengan certeza de que aún hay jueces en Berlín. La democracia constitucional implica. Fíjense qué importante es lo que nos dice la ministra presidenta, justamente de que haya jueces en Berlín. Hemos hecho esta referencia de que un campesino se pudo oponer a la voluntad del soberano alemán que quería destrozar su casa, su residencia, etcétera, porque le estorbaba la vista. Y él fue ante un juez y le dijo, pues será el soberano, pero esta es mi propiedad. Y el juez protegió a esta persona del abuso de la autoridad. Entonces, lo que señala aquí justamente atinadamente la ministra presidenta es que no podemos perder esta capacidad como individuos, como grupos, como colectivos, como personas que estamos en un marco constitucional, de decirle a alguien, oye, ese acto es abusivo, ese acto pasa por encima de derechos a los que tenemos, justamente de los que somos titulares. Entonces, señor juez, señora jueza, protégenos de esta situación. Eso es lo que está en riesgo y por eso es tan importante lo que estamos aquí señalando. No sé si ustedes en el Poder Judicial, algo que ahorita ha sido, digamos, mucho más importante es el contacto con la ciudadanía, porque a veces como que parece que hay una distancia, salvo en los incidentes donde hay efectivamente una referencia de niños con cáncer, de mujeres que están en situación, digamos, vulnerables y que la autoridad judicial intercede. ¿Cómo ves tú el explicar justamente que la ciudadanía sí le debe de ocupar y preocupar el que este tipo de ataques a la autonomía y la independencia no debería de prosperar? Porque aclaro algo, ellos siguen diciendo reiteradamente que la votación el 2 de junio fue para pasar estas reformas. ¿Qué opinas sobre el particular, Paul? Primero, que no es cierto, y ahí me atrevería a asegurar que ni siquiera los 36 millones. Primero debemos mencionar que México tiene 130 millones de habitantes y casi 100 millones, 90 y tantos millones de votantes. Entonces, aún pensando que las elecciones fueron correctas y que la contabilidad fue correcta, los votantes fueron la tercera parte. Bien, ¿esa tercera parte votó porque se destruyera el Poder Judicial de la Federación? No. Esos 36 millones votaron porque hubiera una dictadura, porque todo el poder se concentrara en un solo grupo. Votaron porque esos legisladores, esa presidenta de la República, se pudiera burlar de la ley. Votaron porque de alguna manera todas las garantías o los derechos van a estar a criterio de esa presidenta de la República o de esos legisladores. Yo creo que no votaron por eso. Bien, es importante mencionar que la Constitución en términos generales menciona garantías de igualdad, de propiedad, de seguridad jurídica, de libertad. Muy bien, entonces yo les quiero preguntar, ¿votaron los mexicanos porque todo eso se anule? Y al rato que veamos
la reforma ya lo quieren quitar, y vamos a explicar porque modificaron precisamente tanto los artículos que se refieren a los medios de control constitucional como el primero que habla ya no solo de las garantías fundamentales, sino hasta de los derechos convencionales. Votaron por eso. ¿Qué vemos? Una embriaguez de poder, lo que está sucediendo, no se puede entender de otra manera. Entonces, preguntémosle a la población, incluso a esos 36 millones, si realmente votaron por eso, pero hablando con la verdad, no mintiendo, y yo les aseguro que no votaron por eso. Claro que no votaron por eso, porque nadie en su sano juicio decide quitarse algo que es tan importante, ¿no? Y repito, es una retórica falsa este tema de la corrupción amplia, donde no hay señalamientos específicos y todo está tergiversado. Pero déjame regresar contigo, Fernanda, porque hay un debate ahorita importante respecto a lo que puede hacer o no la Corte, respecto a si las acciones y las controversias, amparos, etcétera, pueden efectivamente resultar o dar pauta para que la Corte pueda, en el momento de resolver, si la reforma es o no procedente en sus términos, por forma y por fondo. Es un tema que se ha venido discutiendo, insisto, en muchos medios, hay muchas opiniones sobre el particular, pero me gustaría escuchar, ¿tú cómo ves este tema? Porque además es algo que es de absoluta vigencia, de absoluta importancia y que requiere un pronunciamiento muy pronto. Claro. Primero voy por el tema de urgencia. Es importantísimo que cualquiera de estos mecanismos se resuelva lo antes posible. Uno, por lo que ya mencionábamos de que ya está por salir uno de los ministros, y dos, por la potencial aprobación de esta reforma, que en el transitorio dice tienes que desechar cualquier cosa o cualquier acción, paro, controversia, consulta que tenga que ver con reformas a la Constitución. Entonces, primero es un llamado de urgencia de que esto se tiene que realizar lo antes, estudiar y resolver lo antes posible. Ahora, del tema de la procedencia o no de amparos, acciones, controversias o consultas en contra de una reforma constitucional, pues desde luego que es un tema súper controversial, porque muchas personas de la oposición dicen cómo la Constitución va a ser inconstitucional. Si se supone que partimos del parámetro de la Constitución para analizar cualquiera de esos tipos de mecanismos, pues cómo vamos a analizarlo en contra de ella misma, ¿no? Y aquí me voy a dos puntos importantes. Uno, lo que recientemente se dio trámite son consultas presentadas por propios miembros del Poder Judicial, y uno de los primeros puntos relevantes es, uno, pues sí, analizar la constitucionalidad de la Constitución, y dos, el tema de las mayorías para resolverlos. Porque muchos dicen tiene que ser mayoría absoluta y otros tienen que decir, calificada, u otros dicen mayoría simple. Entonces, uno de esos temas es qué tipo de mayoría se necesita, qué tipo de legitimación puede tener esa decisión si nos vamos por una mayoría simple, ¿no? Porque mayoría simple hasta ahorita sí la tenemos. Entonces, ese es uno de los temas. Y por el lado hablando de la Corte. Exacto, sí. Exacto. Y del lado del analizar la constitucionalidad de la Constitución, mucho de lo que han estado proponiendo personas que saben muchísimo más de este tema que yo, es este tema de analizar si el principio mismo de cuando nace la Constitución, es decir, remontarnos al poder constituyente, que en el Poder Constituyente se analizó el tema de la elección popular de los ministros, porque aquí es importante que nuestra Constitución previa, la del 17, 1917, sí prevía un mecanismo de votación popular. Entonces, esa discusión surgió en el Poder Constituyente y se decidió eliminarlo. Por otras razones a lo mejor, pero se decidió eliminarlo. Entonces, ahora la discusión es cómo es que el poder reformador puede ir en contra de la voluntad del Poder Constituyente. Porque mucho de lo que se discute es, sí, a ver, pero la Constitución dice que el pueblo en cualquier momento puede cambiar su forma de gobierno. Está perfecto. Y también podemos cambiar y mudarnos de una Constitución a una nueva. Pero eso de reformar lo que ya el Poder Constituyente estableció y discutió es el core de esta discusión que vamos a tener. Ahora, eso por cuanto a las consultas, ¿no? Y es el mismo tema que a lo mejor van a ver por el lado de las controversias o acciones de inconstitucionalidad. También hay un tema muy debatido ahorita de quiénes están legitimados para presentar una controversia o una acción. Ahí tenemos, por ejemplo, que ya congresos de estados locales, Guanajuato, exacto, Guanajuato presentó su controversia constitucional,
pero hablamos de un tema de legitimación. Hay unos que dicen que sí, claro que tenemos nosotros interés para promoverla, y otros dicen no, porque no formaste realmente parte del proceso legislativo. Y pues ya nos volteamos a ver al Senado y a la Cámara de Diputados y me decimos, pues claro que no tenemos el 33% para poder presentar una acción nosotros, ¿no? Y me vuelvo un poquito al tema que comentábamos de, ¿realmente esto es lo que escogieron los mexicanos? Claro que no. Lo podemos ver en el Senado, de que no tenían la mayoría. Y perdón, pero yo no creo que las personas que hayan votado por el PAN o por el PRD hayan sido para que estas personas que ahora las estaban representando en el Senado hubieran cambiado su forma de voto. Entonces, pues desde luego que no podemos hablar de que las personas votaron por esta reforma porque ni siquiera tenían la mayoría y se llegó a la mayoría de una forma a lo mejor cuestionable por varios, ¿no? Y que a lo mejor personas que pudieron haber votado por ese tipo de representantes, pues se sienten traicionados e impactados de cómo es que el voto que yo di llegó a esto, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que podremos estar viendo en los próximos días, temas de legitimación, temas de mayoría para llegar a esa decisión y temas de análisis constitucionales y realmente poder...